Claro que sí, Magalí, la cuenta pública en la que se realiza, como tú bien decías, un informe al Congreso Pleno de la gestión realizada en el último año de gobierno, pero en la que además se hacen anuncios y dentro de los anuncios está lo que podríamos llamar una agenda liberal o lo que en Chile se conoce en la discusión política como agenda valórica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas como la eutanasia o el aborto. En el caso de la eutanasia, un proyecto de ley que ya está en el Congreso en un trámite, pero que ha quedado estancado desde el año 2001 cuando fue aprobado en la Cámara de Diputados. En el caso del aborto legal, algo que superaría lo que se aprobó el año 2017, cuando Chile, yo te contaba en la jornada de ayer, era uno de los 5 países del mundo que no tenía ninguna permisión o ningún caso en el que pudiera una mujer acceder a la interrupción del embarazo de manera voluntaria. Y bueno, se avanza en estas 3 causales que son la inviabilidad fetal, el riesgo de vida para la madre y la violación, que incluso fue cuestionada y llevada al Tribunal Constitucional como cuando fue tras ser aprobada en el Congreso por una derecha que yo te comentaba ayer cuando tú me preguntabas, o una élite política que es más conservadora que la ciudadanía. Bueno, me quedé con esa pregunta y la vamos a conversar aquí precisamente con la académica doctora en filosofía, académica de la Universidad de Santiago de Chile, además experta en bioética y en filosofía de la medicina, columnista, además escritora, una voz muy reconocida en Chile precisamente para estos temas. Para consultarte, Diana Aurenque, muchas gracias primero por estar aquí conversando con toda Latinoamérica, porque además son temas que en particular en Latinoamérica generan discusión. ¿Está Chile preparado o la sociedad chilena preparada para avanzar en discusiones de este tipo como la eutanasia o el aborto legal? ¿O es, como quieren decir algunos, un capricho nomás del presidente Gabriel Boric, hablándole a su sector? Bueno, muchas gracias por conversar contigo, Lucía, un placer. Efectivamente, el país, decir que no esté preparado para esto significa no reconocer, como bien decías tú, que un proyecto se viene pensando el 2001. La gran mayoría de la ciudadanía, cuando tú revisas las encuestas, está, por ejemplo, a favor de la eutanasia o el suicidio asistido, y respecto al aborto lo mismo. Incluso los médicos también tienen una visión bastante positiva, digamos, de esto. Entonces, decir que los chilenos no estamos preparados para esto, a mí me parece una falta de respeto respecto de nuestra formación, de nuestra soberanía como ciudadanos. Ahora, otra cosa es que podamos dar el debate en la profundidad que corresponde. Y eso significa con conocimiento de causa, con buenos argumentos, con la literatura comparada y con los conocimientos de otros países que han tenido esta experiencia. Yo le contaba a propósito de lo que me consultaba ayer Magalí desde Argentina respecto de qué dice la sociedad chilena sobre estos temas, que cuando por ejemplo se discutió la interrupción del embarazo en el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2017, mayoritariamente la población estaba, muy mayoritariamente, en ese 70% de la población estaba a favor de avanzar, al menos en las 3 causales. Buen porcentaje de eso estaba a favor de avanzar más allá de las 3 causales, que es lo que sería un proyecto de aborto legal, por ejemplo, aquí en Chile. Entonces, yo le decía, hay una élite política que es más conservadora que lo que la ciudadanía está pensando o está queriendo avanzar. Esa élite política, ¿por qué respondería, a tu juicio, y como columnista además de actualidad, precisamente a estos proyectos de una manera más retroactiva, más regresiva que lo que la poca ciudadanía, a la propia ciudadanía a la que representa, por ejemplo, pudiera estar dispuesta? Es una gran pregunta, Lucía. Yo lo que veo son 2 cosas, y voy a ser un poco más generosa con la élite de la derecha o con la élite económica. El aborto y la eutanasia son problemas para la ética médica desde siempre, es decir, en el Código Hipocrático ya estaban prohibidos, por lo tanto para los médicos ha sido todo un proceso aceptar que los valores de las personas han cambiado, que la misma práctica médica exige nuevas consideraciones respecto de su hacer. Es decir, si antes, por ejemplo, no estaba permitido una operación de belleza, por decir así, los médicos ahora lo aceptan porque entienden que el bienestar es subjetivo. Es decir, el modelo médico ya no es el único que manda, y respecto a la vida y la muerte pasa algo similar, y el aborto. Pero por un lado tenemos ese debate, ¿no?, que los médicos igual están aceptando ciertas prácticas, por eso es solo hasta el 3er mes, ¿no?, cuando tú dices un aborto sin expresión de causa, en la mayoría de los países que está permitido, pero no es así, ilimitado. Y luego yo sí diría que en la derecha hay una cosa conservadora, y no es toda la derecha, una parte importante, por la vinculación, por supuesto, con la Iglesia. Y yo creo que hay otra cosa más, que este apego, como en Chile tenemos un apego muy especial a las normas, a las leyes, pero en una especie como de apego vacío, ¿no? En Chile nosotros seguimos normas y leyes que no necesariamente se realizan y se cumplen. Es decir, cambiar la ley significaría aceptar que hay otras prácticas que se tienen que aceptar como reales. O sea, en Chile las mujeres abortan, pero nadie quiere reconocerlo.
Claro, una especie como a través de la legislación promovemos el país que queremos o aspiramos o el deber ser. Absolutamente. Ya, Eso. más que la realidad y entender este tipo de legislaciones como resolver un problema de salud pública. Yo mencionaba particularmente a la derecha porque es hoy día en la derecha donde está radicada una posición que en algunos casos señala que no se discutirá de ningún otro tema si es que no se sacan estos temas de la mesa, ningún otro proyecto de ley, pacto fiscal, reforma tributaria, previsional. No se discutiría ni habría votos para conversar si es que no se dejan estos temas completamente de lado. Y de ahí es que entonces yo radico esa posición. Pero de todas maneras sabemos que desde machismo hasta otras consideraciones hay en la izquierda, en la derecha, como tú bien decías, en algunos gremios trasciende completamente la mirada política. ¿Qué podemos entender, por ejemplo, hoy día y como para ir avanzando cuando tú dices hay que hablar con altura de miras, con conceptos claros? Si pudiéramos hablar de eutanasia, ¿qué es lo que se puede decir, qué es lo que se ha aprobado hasta ahora y en qué consistiría? Ese es el punto. Eutanasia, por ejemplo, lo que se ha aprobado, hay más o menos 9 países donde se ha aprobado la eutanasia y o el suicidio asistido. Estas dos cosas son diferentes. La eutanasia significa que tú adelantas la llegada de la muerte cuando tú ya tienes un diagnóstico, digamos, terminal, bueno, esta palabra siempre es controvertida, pero una enfermedad incurable, no vas a mejorar, degenerativa y muy grave. Entonces, ante ese sufrimiento y la voluntad expresa de la persona que padece, es que tú dices, bueno, voy a adelantar la muerte. El suicidio asistido es lo mismo, pero la administración de la dosis letal la haces tú mismo, es decir, el médico o la persona que prepara esta dosis te la entrega y tú te la administras. En los dos casos tiene que ver con algo de adelantar algo que ya se viene para no digamos, pasar un dolor innecesario, un sufrimiento innecesario, y siempre la voluntad de la persona tiene que estar expresamente comprobada. No puede ser un capricho o una ideación suicida o un momento depresivo. Entonces hay un montón digamos, de criterios para poder saber que esto es así. No debería ser, en mi opinión, tampoco nunca una cuestión por razones económicas, ¿no? Que alguien quisiera morir más rápido para no tener cuentas, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, y eso es parte entonces de las discusiones que vamos a empezar a dar aquí probablemente a partir del segundo semestre o finales del segundo semestre, que es la fecha en la que ha señalado el presidente de la República, donde se llevaría precisamente la discusión sobre el aborto legal, que tú ya también lo adelantabas, que tiene que ver con plazos, con semanas más que con causales. Y en el caso, como decíamos, de la eutanasia, es un proyecto que ya está aprobado en la Cámara de Diputados del año 2021, pero que está estancado y al que entonces el presidente Gabriel Boric ha anunciado suma urgencia. Muchas gracias, Diana Aurenque, doctora en filosofía, además experta en bioética y en filosofía de la medicina. Vamos a estar llamándote más seguido además para que nos puedas ayudar también a entender estos conceptos y cómo se están legislando en otras partes del mundo. Muchas gracias. Encantada, cuando quieran. Gracias a ustedes. Adelante.